El restaurante brillaba con una luz blanca y fría, reflejada en copas de cristal perfectamente alineadas. El murmullo elegante de los clientes se rompió cuando la voz de Victoria Salcedo atravesó el aire como un cuchillo. Su mirada, afilada y sin compasión, cayó sobre Ana, que sostenía un balde y una fregona, con el cuerpo levemente inclinado hacia adelante, como pidiendo permiso para existir. «No tienes ningún tipo de respeto», gritó Victoria, levantándose apenas de la mesa VIP. «¿Crees que este es un lugar para atraer niños?» El silencio se volvió espeso. Ana sintió el corazón golpearle en las sienes, mientras cada rostro alrededor parecía juzgarla sin conocerla. Ana apretó los labios para no llorar. Sus manos, agrietadas por los productos de limpieza, temblaban mientras intentaba retroceder sin hacer ruido. Sentía el peso de todas las miradas caerle sobre la espalda como piedras invisibles. Mateo se escondió parcialmente detrás de su pierna, sosteniendo con fuerza un cuaderno de tapas azules dobladas por el uso. Nadie preguntó por qué estaba allí. Nadie se preguntó qué historia había detrás de ese niño con zapatillas gastadas y ojos atentos. Victoria continuó hablando, cada palabra impregnada de desprecio, como si la presencia de Ana manchara la perfección calculada de su noche. Ana bajó la cabeza, tragándose el orgullo junto con la vergüenza ardiente. Los clientes intercambiaron miradas incómodas. Algunos sonrieron con superioridad, otros desviaron los ojos para no involucrarse. El sonido de los cubiertos retomó su curso lentamente, pero algo ya se había roto. Mateo observaba todo en silencio, con una madurez que no correspondía a sus 6 años. Sus dedos apretaban el cuaderno como si fuera un salvavidas. En sus dibujos, las líneas eran simples, pero cargadas de memoria. Ana sintió el impulso de huir, de recoger sus cosas y desaparecer antes de que las palabras de Victoria la deshicieran por completo. Sin embargo, sus pies permanecieron clavados al suelo, atrapados entre la necesidad de conservar su empleo y el dolor de ser humillada frente a todos. Victoria respiró hondo, como si controlar su ira fuera un favor que concedía al mundo. Ajustó su abrigo caro y miró a Ana de arriba abajo con una expresión de fastidio aprendido. «Personas como tú no entienden la excelencia», sentenció, con una calma cruel. Ana sintió que esa frase le atravesaba el pecho, recordándole cada rechazo silencioso de su vida. Mateo levantó la mirada por un instante, sus ojos grandes reflejando confusión y una tristeza antigua. Nadie imaginó que ese niño, pequeño y callado, guardaba una verdad capaz de romper el orgullo más sólido. En ese instante, mientras Ana deseaba volverse invisible, el destino comenzaba a respirar con fuerza. La vida de Ana Beltrán comenzaba cada día antes de que el sol asomara entre los edificios gastados de su barrio. El despertador sonaba a las 5, y ella se levantaba en silencio para no despertar a Mateo. En la pequeña cocina, con azulejos rotos y una mesa coja, preparaba café ralo y contaba las monedas que quedaban del día anterior. Cada gesto era automático, aprendido a fuerza de supervivencia. En la pared, dibujos infantiles pegados con cinta descolorida le recordaban por qué no podía detenerse. Ana había aprendido desde joven que el cansancio no era excusa y que el miedo debía guardarse en los bolsillos como una piedra. Mientras se ponía el uniforme, respiraba hondo, repitiéndose que solo debía aguantar un día más. Mateo se despertaba poco después, siempre con los ojos aún pesados de sueño. Ana le alisaba el cabello con los dedos, besándole la frente con una ternura silenciosa. Desde que su hermana murió, Ana asumió un papel que nunca había planeado, pero que abrazó con una mezcla de amor y temor constante. El niño era su responsabilidad absoluta, su razón y su fragilidad. Mientras lo ayudaba a vestirse, escuchaba sus historias inventadas sobre estrellas y mares y fingía una tranquilidad que no sentía. Cada risa de Mateo alivianaba su pecho, pero también le recordaba la amenaza permanente de perderlo todo, sin contrato fijo ni ahorros. Ana vivía con la angustia de un equilibrio frágil que podía romperse en cualquier momento. El trayecto en autobús era largo y siempre lleno. Ana sostenía a Mateo contra su costado, protegiéndolo del empujón de la multitud y del frío que se colaba por las ventanas mal cerradas. Observaba los anuncios de trabajos imposibles y apartamentos inalcanzables, sintiendo como la ciudad parecía avanzar sin ella. En esos viajes silenciosos, Ana repasaba mentalmente cada error que no podía cometer. Llegar tarde, llamar la atención, levantar la voz. Había aprendido que ser invisible era una forma de supervivencia. Mateo, en cambio, miraba todo con curiosidad, señalando nubes y edificios como si el mundo aún fuera un lugar amable. Ana sonreía, agradecida y culpable a la vez por no poder hacerle más. El restaurante era un universo ajeno, brillante y pulido, donde Ana debía moverse como una sombra. Su trabajo consistía en limpiar lo que otros ensuciaban, sin notar su existencia. Los pisos relucientes,
Las mesas impecables y los aromas sofisticados contrastaban con el cansancio de su cuerpo. Cada turno era una coreografía silenciosa de disculpas anticipadas. Sabía exactamente cómo bajar la mirada, cómo pedir perdón incluso cuando no había cometido errores. El miedo a perder el empleo se le había instalado en el pecho como un latido extra. Ana aceptaba horas extras, turnos dobles, cualquier cosa que le permitiera seguir allí. Pensaba en Mateo, esperando en un rincón del personal, con su cuaderno de dibujos, y se obligaba a resistir. Por las noches, el pequeño departamento se llenaba de un cansancio denso pero cálido. Ana calentaba sopa mientras Mateo dibujaba en el suelo, concentrado, como si el papel fuera un refugio. Ella observaba sus manos pequeñas moverse con precisión, creando escenas que no siempre entendía. Había dibujos repetidos, estrellas, brazos extendidos, agua azul. Ana quería preguntarle qué significaban, pero temía remover recuerdos que no sabía manejar. Prefería abrazarlo fuerte antes de dormir, sintiendo su respiración calmarse contra su pecho. En esos momentos, el miedo retrocedía un poco, reemplazado por una promesa silenciosa de protección. Ana se decía que, mientras pudiera sostenerlo así, todo el dolor valía la pena. El recuerdo de su hermana aparecía en los momentos más inesperados. Una voz, una risa, una ausencia que dolía con fuerza renovada. Ana había tenido que despedirse sin tiempo para el duelo, porque Mateo la necesitaba entera. Nunca se permitió caer por completo. Lloraba en silencio, de madrugada, con la almohada mordida para no hacer ruido. Sentía culpa por cansarse, por dudar, por pensar a veces que la vida era demasiado pesada. Sin embargo, al amanecer, volvía a levantarse con determinación automática. Ana había aprendido que la fortaleza no siempre se ve como valentía, sino como la simple decisión de seguir. Cada día era una repetición de sacrificios invisibles que nadie aplaudía. En el trabajo, algunos compañeros la trataban con condescendencia, otros con indiferencia. Nadie conocía realmente su historia. Para ellos, Ana era solo la mujer que limpiaba rápido y hablaba poco. Ella prefería que así fuera. No quería explicaciones ni lástima. La idea de confrontar a alguien le producía un nudo en el estómago. Desde pequeña había aprendido que levantar la voz traía consecuencias. Guardaba cada humillación, cada comentario despectivo como capas acumuladas en el pecho. Sin embargo, había algo que no se rompía, su ética silenciosa. Aunque se sintiera pequeña, Ana hacía su trabajo con dignidad, como si cada superficie limpia fuera un acto de resistencia personal. Mateo era más observador de lo que Ana imaginaba. Notaba los cambios en su respiración, la tensión en sus hombros, las noches en que tardaba más en dormirse. A veces le preguntaba si estaba triste y Ana sonreía, diciendo que solo estaba cansada. No quería cargarlo con preocupaciones que no le correspondían. El niño aceptaba la respuesta, pero seguía dibujando con una seriedad inquietante en sus cuadernos. Había escenas que parecían hablar de pérdidas y rescates. Ana intuía que Mateo guardaba recuerdos más antiguos de lo que su edad sugería. Eso la llenaba de una mezcla de orgullo y temor, como si ambos compartieran una herida muda que no sabían nombrar. El dinero nunca alcanzaba. Ana estiraba cada billete como si fuera el último. Pagaba lo imprescindible y posponía lo demás. El uniforme remendado, los zapatos gastados, todo hablaba de una vida vivida al límite. Aún así, se esforzaba por mantener cierta dignidad, la ropa limpia, el cabello recogido, la espalda recta. No quería que Mateo creciera creyendo que la pobreza era sinónimo de vergüenza. Para Ana, la verdadera humillación era rendirse. Esa convicción la mantenía en pie incluso cuando el cuerpo pedía descanso. Cada moneda ahorrada era una pequeña victoria contra el miedo. En el parque del barrio, los domingos por la tarde eran un respiro breve. Mateo corría entre los juegos oxidados mientras Ana lo observaba desde un banco. Allí, rodeada de familias similares, se sentía menos sola. Los niños reían, los adultos conversaban de trabajos duros y esperanzas pequeñas. Ana respiraba mejor en ese espacio imperfecto, donde nadie fingía ser más de lo que era. A veces pensaba en lo lejos que estaban esos parques de los restaurantes elegantes donde trabajaba. Dos mundos separados por una distancia que no se medía en kilómetros, sino en miradas y oportunidades negadas. Ana sabía que su voz rara vez era escuchada. Había internalizado la idea de que no importaba. Por eso, cuando algo la incomodaba, bajaba la cabeza y seguía adelante. Se repetía que lo importante era Mateo, no su orgullo herido. Sin embargo, esa resignación le pesaba en el alma. En el fondo, había una parte de ella que deseaba ser vista, reconocida como algo más que una empleada invisible. Ese anhelo era tímido, casi clandestino. Ana lo guardaba con cuidado, temerosa de que desear demasiado pudiera traer dolor. Aún así, la semilla estaba allí.
esperando. El día de la humillación en el restaurante no era distinto a otros, hasta que lo fue. Ana había llevado a Mateo porque no tenía con quién dejarlo. Lo acomodó en un rincón con sus dibujos. Esperando terminar rápido. Intentó no llamar la atención, como siempre. No sabía que, en ese momento, todas las renuncias silenciosas de su vida convergían hacia una prueba inesperada. El cansancio acumulado, el miedo constante. El amor incondicional por Mateo, todo estaba a punto de chocar con una fuerza que Ana jamás habría imaginado. Y, sin saberlo, su historia silenciosa comenzaba a reclamar espacio en el mundo. Victoria Salcedo ocupaba el espacio como si el mundo hubiera sido diseñado para acomodarse a su presencia. Sentada en la mesa principal del restaurante, su postura era recta, casi rígida, y cada movimiento parecía calculado para transmitir control. Su ropa impecable, de telas costosas, contrastaba con la frialdad de su expresión. No sonreía. Observaba. Los clientes a su alrededor sabían quién era y modulaban sus voces con respeto aprendido. Victoria estaba acostumbrada a que todo funcionara con precisión milimétrica, como sus eventos de lujo, donde ningún detalle quedaba al azar. En su mirada había una exigencia constante, una expectativa de perfección que no admitía errores ni explicaciones. El silencio era su forma favorita de dominio. Su asistente, sentado a una distancia prudente, hablaba en voz baja, evitando interrumpir demasiado. Conocía los límites invisibles de Victoria, sabía cuándo callar. Ella sentía sin mirarlo, revisando el ambiente como si buscara fallas ocultas. El restaurante era uno de sus favoritos precisamente porque solía cumplir sus estándares. Para Victoria, los espacios decían mucho de las personas que los habitaban. Detestaba el caos, la improvisación, cualquier cosa que pudiera recordarle que el mundo era impredecible. Su vida se había construido sobre la ilusión de que el control podía evitar el dolor. Y por años, esa ilusión había funcionado lo suficiente como para mantenerla entera por fuera, en su bolso de cuero, perfectamente organizado. Victoria llevaba una fotografía que casi nunca miraba. Era una imagen pequeña, ligeramente gastada en los bordes, su hijo, sonriente, capturado en un día de playa. El recuerdo estaba guardado como una herida sellada, demasiado dolorosa para ser tocada. Nadie en su círculo cercano hablaba de él. Victoria había impuesto ese silencio como una regla no escrita. Hablar del niño significaba abrir una puerta que ella había decidido cerrar para siempre. Sin embargo, su ausencia marcaba cada una de sus obsesiones, cada gesto severo, cada juicio implacable hacia los demás. Desde la muerte de su hijo, Victoria había desarrollado una desconfianza profunda hacia cualquiera que no compartiera su idea de orden. Asociaba lo humilde con negligencia, el descuido con tragedia. En su mente, el dolor necesitaba un culpable para no volverse insoportable. Así, había construido una narrativa interna que la protegía. Alguien había fallado. No podía haber sido el azar ni ella misma. Esa convicción silenciosa justificaba su dureza. Tratar mal al personal, exigir más de lo razonable, humillar a quien consideraba inferior. Todo eso era una forma torcida de defensa. Victoria no lo veía como crueldad, sino como justicia preventiva. Su entorno reflejaba esa misma lógica. Oficinas impecables, autos de lujo con chofer. Reuniones donde todos asentían antes de escucharla terminar una frase. El poder le había dado una coraza brillante, pero también la había aislado. Aunque estaba rodeada de personas, Victoria vivía en una soledad cuidadosamente decorada. No confiaba en nadie lo suficiente como para mostrarse vulnerable. Cada vez que alguien mencionaba niños, cambiaba de tema con rapidez. Ese rechazo no era indiferencia, era miedo. Un miedo antiguo, escondido bajo capas de autoridad y éxito. Cuando vio a Ana acercarse con el balde y al niño detrás, algo se tensó en su interior. No fue solo fastidio, fue un sobresalto emocional que se transformó rápidamente en ira. La imagen despertó recuerdos que Victoria no quería enfrentar. El desorden, la fragilidad, la posibilidad de que algo saliera mal. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Enderezó los hombros, frunció el ceño y se preparó para atacar. Para ella, esa escena no era inocente. Era una amenaza a la falsa calma que había construido durante años. Victoria creía firmemente que la excelencia se imponía en su mundo. Quien no estaba a la altura merecía ser corregido, incluso humillado. Esa filosofía la había llevado lejos en los negocios. Pero también había endurecido su corazón. No recordaba la última vez que alguien la había desafiado sin consecuencias. Estaba acostumbrada a que su palabra fuera ley, a que su enojo generara silencio inmediato. La idea de que una empleada de limpieza pudiera alterar su experiencia le resultaba ofensiva, casi personal. Sin saberlo, estaba proyectando en Ana una culpa que llevaba una década cargando.
En ese restaurante elegante, Victoria era la encarnación del poder frío. Nadie cuestionaba sus reacciones. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos cuando levantaba la voz. Pero bajo esa fachada imponente había una mujer atrapada en un duelo no resuelto. Cada humillación que infligía era un intento fallido de sofocar el recuerdo de su hijo. Victoria no lo admitía, ni siquiera ante sí misma. Sin embargo, su dolor latente estaba a punto de encontrar un espejo inesperado en la mirada tranquila de un niño. Y ese reflejo cambiaría todo. Ana avanzó con pasos cortos, casi pidiendo perdón por ocupar espacio, cuando el sonido seco de la voz de Victoria la detuvo por completo. El balde tembló ligeramente en su mano, derramando unas gotas de agua sobre el piso brillante. Esa mínima falla pareció confirmar todas las sospechas de la empresaria. Victoria se levantó despacio, sin prisa, como quien sabe que tiene el control absoluto de la escena. Explícame por qué tengo que soportar esto durante mi comida, dijo, señalando a Mateo sin mirarlo directamente. Ana sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Buscó palabras que no la delataran como débil, pero el miedo bloqueaba su voz. Lo siento. Señora, no volverá a pasar, murmuró Ana, inclinando ligeramente la cabeza. Su disculpa era sincera, nacida de la necesidad de conservar su trabajo más que de la culpa. Victoria soltó una risa breve, cargada de desprecio, que resonó más fuerte que cualquier grito. Eso es todo. Una disculpa, respondió, cruzando los brazos. Los clientes cercanos giraron sus sillas con curiosidad malsana. Ana sentía la piel arderle bajo el uniforme. Cada segundo era una exposición pública de su fragilidad. Y ella solo pensaba en Mateo, deseando protegerlo de esas miradas que juzgaban sin piedad. Victoria dio un paso más cerca de Ana, invadiendo su espacio personal con una calma intimidante. Si no puedes controlar tu vida, por lo menos controla a ese niño, dijo. Cada palabra cuidadosamente pronunciada. Ana levantó la mirada por un instante, no por desafío, sino por sorpresa. Aquella frase atravesó algo profundo en su interior. Pensó en todas las noches sin dormir, en cada sacrificio silencioso, en el amor que ponía en criar a Mateo. Tragar ese comentario le costó más que cualquier turno doble. Aún así, cerró los labios con fuerza, negándose a llorar frente a todos. Su dignidad, frágil pero intacta, era lo único que le quedaba. Mateo, que hasta entonces había permanecido quieto, bajó la cabeza al escuchar esas palabras. Sus hombros pequeños se encogieron, como si intentara desaparecer. Ana sintió una punzada aguda al darse cuenta de que la humillación ya no era solo suya. El niño apretó el cuaderno contra el pecho, evitando mirar a la mujer elegante que lo había señalado como un problema. El silencio que siguió fue incómodo, cargado de una tensión que nadie se atrevía a romper. Algunos clientes sonrieron. Otros fingieron interés en sus platos. La injusticia se normalizaba en tiempo real. El supervisor del restaurante apareció, visiblemente nervioso, intentando mediar sin contrariar a la clienta poderosa. Señora, permítame disculparme, hablaremos con el personal, dijo, dirigiendo una mirada severa a Ana. Esa mirada fue más hiriente que él grito inicial. Ana entendió el mensaje, ella era el error, el elemento descartable. Victoria sintió con gesto satisfecho, como quien ve restablecido el orden, espero no volver a ver algo así. Añadió, sentándose nuevamente. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Con un nudo en la garganta, Ana tomó a Mateo de la mano. Sus dedos estaban fríos. No discutió. No explicó nada. Sabía que cualquier palabra sería inútil. Caminó hacia el fondo del restaurante, consciente de cada paso, de cada susurro a su alrededor. Su postura seguía siendo digna, aunque por dentro todo temblaba. En ese primer choque, Ana no había ganado nada visible, pero había algo importante, no había perdido su humanidad. Mientras Victoria retomaba su comida, creyéndose victoriosa. Una herida antigua acababa de ser tocada y todavía no había mostrado sus verdaderas consecuencias. Ana se refugió en el cuarto de limpieza. Un espacio estrecho impregnado de olor a cloro y metal húmedo. Cerró la puerta con cuidado, como si incluso allí pudiera hacer ruido indebido. Mateo se sentó en una caja de productos, sin decir palabra. Ana apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos unos segundos, intentando recomponer la respiración. Sentía la humillación adherida a la piel, como una sociedad imposible de limpiar. Cada frase de Victoria se repetía en su cabeza con una claridad cruel. Pensó en todas las veces que había tolerado comentarios similares, convenciéndose de que era parte del trabajo, parte de su lugar en el mundo. El supervisor regresó minutos después, esta vez sin rodeos ni amabilidad. Le habló de protocolos, de imagen del restaurante, de lo inapropiado que era traer un niño. Ana escuchó en silencio, asentando mecánicamente. No intentó defenderse. Sabía que cualquier justificación sería vista como excusa.
mientras él hablaba. Mateo observaba el piso, balanceando las piernas despacio. Ana sentía que estaba fallando otra vez, no por un error real, sino por existir en un espacio que no le pertenecía. Cuando el supervisor terminó, dejó claro que lo mejor sería que Ana se retirara antes de que la situación escalara más. Ana aceptó la indicación sin protestar. Recogió sus cosas lentamente, cada gesto cargado de una resignación pesada. Esa salida anticipada significaba menos horas, menos dinero, más incertidumbre, mientras guardaba el uniforme en su bolso. Una sensación amarga se instaló en su pecho. No sabía cómo explicarle a Mateo que otra vez las cosas no habían salido bien. El niño la siguió en silencio por el pasillo trasero, donde el ruido elegante del restaurante se apagaba gradualmente. Para Ana, ese contraste era brutal: delante, risas y copas; detrás, cansancio y miedo. En el exterior, el aire parecía más denso. Ana se sentó en un escalón, sosteniendo el bolso con fuerza. Por primera vez ese día, las lágrimas amenazaron con salir. No era solo por la humillación, sino por la suma de todo. Las horas interminables, la falta de respeto constante, la sensación de ser siempre prescindible. Mateo se acercó y apoyó la cabeza en su brazo. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Ana respirara hondo y contuviera el llanto. No quería que él la viera quebrarse. Se obligó a sonreír, aunque la sonrisa le dolía. Dentro del restaurante, Victoria seguía hablando en voz alta. Comentaba lo desagradable que había sido la experiencia. Cómo ese tipo de descuido arruinaba lugares serios. Algunas personas asentían, otras guardaban silencio incómodo. Cada palabra reforzaba el desprecio social, legitimándolo. Victoria se sentía validada, ajena al impacto real de sus actos. Para ella, Ana ya había dejado de existir. Era solo un inconveniente resuelto. Sin embargo, Mateo, desde la distancia, miraba a la empresaria con una atención distinta, casi inquietante. Mientras esperaba en el autobús, Mateo abrió su cuaderno y comenzó a dibujar con rapidez. Ana lo observaba de reojo, curiosa. Las líneas surgían con una urgencia inusual. No eran estrellas ni juegos, había agua. Figuras humanas, una escena que parecía pesada incluso para un niño. Ana pensó en preguntarle, pero decidió no hacerlo. Había aprendido a respetar esos silencios. El autobús llegó con su habitual retraso y ambos subieron sin hablar, cargando cada uno su propio peso invisible. El viaje de regreso fue más silencioso que de costumbre. Ana miraba por la ventana, repasando mentalmente cuentas y escenarios posibles. ¿Y si perdía el trabajo? ¿Cómo sostener a Mateo? El miedo se transformaba en cansancio extremo. Recordó las palabras de Victoria, especialmente esa frase venenosa sobre no poder controlar su vida. Le dolía porque tocaba su mayor temor. Ana siempre había sentido que el mundo estaba a un paso de desordenarse por completo, y que ella apenas lograba mantenerlo unido. Esa noche, en el departamento, el ambiente se sentía más pesado. Ana calentó la sopa, sin mucho apetito. Mateo comió en silencio, concentrado en su cuaderno. Después de cenar, Ana se sentó a su lado, intentando recuperar algo de normalidad. ¿Todo bien, cariño?, preguntó con suavidad. Mateo asintió, pero no levantó la vista. Ana sintió una punzada de culpa. Temía que la escena del restaurante se hubiera grabado en él de una forma dañina. Pensó que quizá debía buscar otro trabajo, otro lugar donde no tuvieran que soportar miradas así. En la cama, Ana tardó en dormir, el techo descascarado parecía observarla. Se preguntaba cuánto más podría resistir. Por primera vez, consideró seriamente renunciar, aunque eso significara un futuro aún más incierto. La idea de exponerse otra vez a una humillación similar la paralizaba. No sabía cómo protegerse sin perderlo todo. En ese estado de vulnerabilidad, su autoestima parecía desmoronarse lentamente como arena entre los dedos. Al día siguiente, Ana regresó al restaurante para recoger su horario. Caminaba con cautela, como si el lugar pudiera herirla de nuevo. Los compañeros evitaban su mirada. Nadie preguntó cómo estaba. El supervisor le entregó los papeles con frialdad, advirtiendo que debía mantener las cosas bajo control en adelante. Ana sintió, aunque algo dentro de ella comenzaba a cansarse de asentir siempre. No dijo nada. Pero su silencio era distinto, menos sumiso, más cargado. Victoria volvió al restaurante días después. Ocupó la misma mesa, con la misma postura imponente. Ana la vio desde lejos y sintió un nudo automático en el estómago. Intentó mantenerse alejada, concentrada en su trabajo. Sin embargo, la presencia de la empresaria seguía pesándole como una amenaza muda. Cada vez que Victoria levantaba la voz, Ana se tensaba. Mateo estaba nuevamente con ella, dibujando en un rincón. Sus ojos seguían atentos cada gesto de la mujer elegante.
La tensión se volvió palpable cuando Victoria volvió a hacer un comentario despectivo sobre el servicio. No fue directo hacia Ana, pero el tono era similar. Ana sintió el impulso de marcharse otra vez, de evitar el conflicto, pero algo la retuvo. Tal vez el cansancio acumulado, tal vez la conciencia de que Weir no la había protegido. Permaneció donde estaba, cumpliendo su tarea con calma. Esa decisión pequeña era, en sí misma, un acto de resistencia silenciosa. Mateo, mientras tanto, miraba fijamente a Victoria. Su expresión no era de miedo, sino de reconocimiento confuso, como si una imagen le resultara familiar y perturbadora al mismo tiempo. Abrió el cuaderno y pasó varias páginas hasta llegar a un dibujo específico. Lo observó largo rato, frunciendo el ceño con la seriedad de quien intenta entender algo grande. Ana no notó ese detalle de inmediato. Estaba ocupada manteniéndose entera. Cuando Ana fue al baño, Mateo quedó solo unos minutos. Desde su altura, veía claramente la mesa de Victoria. La empresaria reía con alguien, pero su risa era tensa, vacía. Mateo sintió un nudo extraño en el pecho. El dibujo en su cuaderno parecía latir, reclamando atención. Cerró el cuaderno con decisión, como si hubiera tomado una determinación importante. Su respiración se volvió más rápida, aunque su rostro permanecía tranquilo. Ana regresó y encontró a Mateo de pie, sosteniendo el cuaderno con ambas manos. Tía, dijo en voz baja. Creo que yo la conozco. Ana se sobresaltó. Miró a Victoria y luego al niño, confundida. No digas tonterías, respondió, más por miedo que por convicción. Mateo negó con la cabeza. Serio. No es una tontería, insistió. Ana sintió un escalofrío. Algo en el tono de su sobrino le indicó que no era una fantasía infantil. Antes de que pudiera preguntarle más, el supervisor llamó a Ana desde el fondo. Ella dudó, mirando a Mateo. Espérame aquí, le pidió. Mateo asintió. Pero sus ojos no se apartaron de Victoria. Sostuvo el cuaderno contra el pecho con una mezcla de nervios y determinación. El murmullo del restaurante continuaba, ajeno a la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Ana resolvió la indicación rápida y volvió, pero algo había cambiado en la atmósfera. Mateo ya no estaba sentado. Lo vio caminar con pasos pequeños pero firmes en dirección a la mesa VIP. El corazón de Ana se detuvo. Mateo, susurró, empezando a avanzar. El sonido de los cubiertos y las conversaciones parecía amplificarse. Nadie intervenía. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, preparando el terreno para algo inevitable. Antes de continuar, si esta historia está tocando algo en tu memoria o en tu corazón, suscríbete al canal y deja en los comentarios si alguna vez una injusticia te dejó sin voz. A veces, compartir también es una forma de sanar. Mateo llegó frente a Victoria y levantó el cuaderno con ambas manos. La empresaria lo miró, molesta al principio, a punto de reprenderlo. Ana quedó paralizada a pocos metros, sintiendo que todo su mundo pendía de ese gesto pequeño. Nadie entendía lo que estaba a punto de suceder. El aire se volvió denso, expectante. En ese silencio suspendido, el dibujo aún oculto estaba listo para abrir una herida antigua que llevaba años supurando en silencio. Mateo abrió el cuaderno con manos firmes, aunque pequeñas, y lo apoyó suavemente sobre la mesa impecable. El papel crujió levemente, un sonido casi insignificante que, sin embargo, rompió la burbuja de superioridad que rodeaba a Victoria. Ella frunció el ceño, preparada para reprender, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. Ante sus ojos apareció un dibujo infantil, trazado con colores gastados, una playa amplia, el mar agitado, una mujer llorando en la orilla y dos niños cerca del agua. Victoria sintió un golpe seco en el pecho. El restaurante desapareció por un instante. Solo existía ese dibujo y la sensación brutal de estar mirando un recuerdo que llevaba 10 años evitando. Victoria llevó una mano al borde de la mesa, buscando apoyo. Su respiración se volvió irregular, casi audible. Mateo la miraba en silencio, sin desafío, sin miedo, solo con una calma que desconcertaba. Ana avanzó un paso, temblando. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero reconocía esa quietud previa. Una tormenta emocional. Algunos clientes se inclinaron hacia adelante, curiosos. Otros percibieron que estaban presenciando algo íntimo y apartaron la mirada. El dibujo parecía sencillo, pero había en él una tristeza profunda, un peso que no correspondía a la edad de quien lo había hecho. Victoria sintió que algo antiguo y doloroso comenzaba a resquebrajarse dentro de ella. Ese niño, soy yo, dijo Mateo finalmente, con una voz suave pero clara. Victoria levantó la mirada, confundida, como si esas palabras no pudieran ser reales. El niño señaló la figura femenina del dibujo. La mujer que llora, eras tú. La frase cayó como un golpe directo. Sin anestesia. Victoria palideció. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido.
Ana cubrió su boca con una mano, atónita. Nunca había visto ese dibujo. Nunca había escuchado esa historia. Mateo continuó, ajeno a la tensión que había paralizado a los adultos. Hablaba desde un lugar puro, sin intención de herir, solo de decir la verdad. Que llevaba guardando. Fue en la playa, explicó Mateo, pasando el dedo por el papel. Tú gritabas que no me acercara al agua. Yo no entendí, y me caí. Victoria sintió que las piernas le temblaban. La memoria, que había mantenido encerrada durante años, irrumpió con violencia. La playa, el viento. El grito desesperado. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Mateo levantó la vista y agregó, tu hijo vino a ayudarme. Un señor nos sacó a los dos. Pero él no volvió a despertar, él. Silencio se volvió absoluto. No había cubiertos ni murmullos. Solo respiraciones contenidas y un dolor expuestos en defensa. Victoria cerró los ojos con fuerza. La imagen que había evitado durante una década la atravesó entera. Recordó el cuerpo pequeño, la culpa abrasadora, la sensación de haber fallado como madre. Sus uñas se clavaron en la madera de la mesa. Ana dio otro paso adelante, con el corazón desbocado. Todo cobraba un sentido aterrador. La hostilidad de Victoria, su desprecio, su miedo a los niños, todo nacía de esa herida abierta. El dibujo infantil había logrado lo que ninguna terapia, ningún éxito profesional había conseguido, romper el muro. Victoria respiraba con dificultad, como si el aire no alcanzara. No fue culpa de nadie, dijo Mateo, con una serenidad imposible. Él quería ayudar, como tú. Esa frase terminó de derrumbarla. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas que no intentó esconder. Su cuerpo, rígido durante años, empezó a ceder. La compostura elegante se quebró frente a todos. Ana llegó hasta ellos, sin saber si debía detener a su sobrino o sostener a esa mujer que se desmoronaba. El momento era demasiado grande, demasiado humano. Nadie se atrevía a intervenir. Era un duelo antiguo encontrando, por fin, una verdad compartida. Victoria apoyó ambas manos sobre el rostro, incapaz de contener el llanto. Su respiración se volvió entrecortada, desordenada. 10 años de culpa y rabia se liberaban de golpe. Ana sintió que el nudo en su pecho se transformaba en una comprensión dolorosa. Ya no veía a una empresaria cruel, sino a una madre rota. La humillación pasada seguía allí, pero ahora estaba rodeada de un contexto devastador. Mateo permanecía quieto, como si su papel ya estuviera cumplido. La revelación había alterado todo para siempre. Nada volvería a ser igual después de ese instante suspendido. El supervisor dio un paso adelante, indeciso, pero se detuvo al ver el estado de Victoria. Nadie sabía qué hacer. La escena había superado cualquier protocolo. En medio del restaurante de lujo, la verdad más cruda había salido a la luz de la forma más inesperada. Ana tomó finalmente a Mateo de la mano, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Sabía que acababan de cruzar un punto sin retorno. La historia ya no se trataba de un error laboral ni de una humillación pública. Era la confrontación directa con un dolor enterrado. Y el mundo, testigo silencioso, acababa de cambiar su equilibrio. Victoria cayó de rodillas junto a la mesa, sin preocuparse por el vestido caro ni por las miradas alrededor. El llanto brotó de su pecho con una fuerza primitiva, desordenada, como si hubiera estado aguardando años para salir. Sus manos temblaban al apoyarse en el suelo frío, y cada sollozo llevaba el peso de una culpa que nunca había sabido cargar. El restaurante entero quedó inmóvil. Ana sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Ver a la mujer que la había humillado desmoronarse así le provocó una mezcla de compasión y vértigo. Mateo observaba en silencio, con una tristeza tranquila, como quien entiende que el dolor ajeno también necesita permiso para existir. Yo grité, y después no llegué, murmuró Victoria entre lágrimas, apenas audible. Sus palabras se rompían al salir, como fragmentos de una verdad largamente evitada. Busqué a alguien a quien culpar para no mirarme. Levantó el rostro, los ojos rojos y perdidos, y miró a Ana por primera vez sin arrogancia. Allí no había poder, solo una mujer cansada de sostener una mentira interna. Ana sintió que algo se aflojaba en su pecho. Se acercó un poco más, sin saber qué decir, pero entendiendo que el silencio podía ser una forma de acompañar. El murmullo contenido de los clientes empezó a apagarse del todo. Algunas personas bajaron la cabeza, avergonzadas por las risas y los gestos de antes. Otras se quedaron quietas, conmovidas por la escena. Victoria respiraba con dificultad, como si cada inhalación le costara atravesar el recuerdo de su hijo. Él quiso ayudar y yo nunca supe perdonarme, dijo con la voz hecha añicos. Ana sintió que esas palabras también la atravesaban. Pensó en su propia culpa constante, en el miedo a fallar, en la autoexigencia que la consumía. Por primera vez, ambas heridas parecían hablar el mismo idioma.
Ana se arrodilló frente a Victoria, ignorando las miradas y el protocolo. No lo hizo por sumisión, sino por humanidad. Colocó una mano temblorosa sobre el hombro de la empresaria. El contacto fue breve, pero sincero. Victoria la miró con sorpresa, como si no entendiera ese gesto después de lo ocurrido. No era tu culpa, ni la de él, dijo Ana con voz suave, casi quebrada. No hablaba solo de aquel día en la playa, sino de todas las culpas asumidas injustamente. Victoria cerró los ojos con fuerza, dejando que esas palabras la atravesaran como una absolución tardía. Mateo dio un paso adelante y extendió el cuaderno. Ya no mostraba el dibujo, solo lo sostenía como un objeto importante. Victoria lo miró, y, con un esfuerzo visible, estiró la mano para tocarle el cabello. Sus dedos temblaban. Gracias, susurró, como si esa palabra contuviera años de silencio. Mateo no respondió, sonrió apenas, con la naturalidad de quien no busca reconocimiento. Para él, decir la verdad había sido suficiente, en ese gesto simple. El niño se convirtió en puente entre dos dolores distintos pero conectados. Las defensas emocionales de Victoria se derrumbaron una a una. La empresaria poderosa, la mujer implacable. Ya no existían en ese instante. Solo quedaba una madre herida, enfrentando por fin su duelo. Ana, aún arrodillada, sentía que su propia humillación comenzaba a transformarse. No porque se olvidara, sino porque había encontrado un significado mayor. La injusticia había sido expuesta, y con ella, la fragilidad que todos compartían. El restaurante, testigo mudo, se convirtió en un espacio de verdad incómoda pero necesaria. Victoria tomó aire lentamente y se incorporó con dificultad. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Miró alrededor, consciente de las personas que había herido con palabras duras. Luego volvió su atención a Ana. Te hice daño, dijo sin rodeos. No era una excusa ni una frase ensayada. Era el reconocimiento desnudo de un error. Ana sintió que algo se acomodaba dentro de sí. No necesitaba venganza, solo dignidad. Y en ese momento, esa dignidad estaba siendo devuelta. El clímax de la escena no fue un grito ni una acusación, sino ese silencio compartido cargado de lágrimas y comprensión. La verdad había caído con la fuerza de lo inevitable, derrumbando orgullos y máscaras. Ana sostuvo la mano de Mateo con fuerza, sintiendo que su vida acababa de cambiar de una forma que aún no podía medir. Victoria, con los ojos hinchados, respiró profundo, sabiendo que ya no podía regresar a quien había sido. En ese punto exacto, el dolor encontró su cauce, y la sanación comenzó a ser posible. El restaurante tardó varios segundos en recuperar el sonido cotidiano, pero nada volvió a ser igual. Victoria siguió con lentitud y, aún con la voz quebrada, pidió la atención de todos. No levantó el tono. No lo necesitaba. Había en su postura una vulnerabilidad nueva, desarmada. Me equivoqué, dijo, mirando directamente a Ana. Reconoció la humillación, el juicio injusto, el daño causado. Cada palabra le costaba, pero no retrocedió. Para quien siempre había mandado, pedir perdón en público fue el acto más difícil de su vida. Ana escuchó con los ojos húmedos. Sintiendo como una carga invisible comenzaba a aflojarse en su pecho, Victoria se volvió luego hacia los demás clientes y asumió su responsabilidad sin excusas. Habló de su dolor, sin usarlo como justificación, sino como explicación tardía. El silencio que siguió no fue incómodo, fue respetuoso. Ana sintió algo que nunca había sentido en ese lugar: validación. No era solo una empleada de limpieza, era una persona con historia, con dignidad. Mateo apretó su mano y Ana se dio cuenta de que ya no temblaba. Ese pequeño detalle le confirmó que algo profundo había sanado, aunque el futuro siguiera siendo incierto. Más tarde, lejos de las mesas, Victoria pidió hablar con Ana solas. No hubo jerarquías. Solo dos mujeres cansadas sentadas frente a frente. Victoria ofreció cubrir el acompañamiento psicológico y educativo de Mateo como un gesto de gratitud, no de culpa. Ana dudó por orgullo primero, por miedo después, pero aceptó cuando entendió que no se trataba de caridad, sino de reconocimiento. Victoria agradeció a Ana por haber criado al niño que su hijo intentó salvar. Esa frase quedó suspendida entre ambas, cargada de un simbolismo imposible de ignorar. Con el paso de los días, Victoria impulsó un proyecto en memoria de su hijo, destinado a apoyar a familias vulnerables. No fue un movimiento de imagen, fue una necesidad. Visitó barrios, escuchó historias, se permitió sentir sin controlar. Cada encuentro era una forma de honrar lo que había perdido y lo que había negado. Ana observaba esos cambios con cautela, pero también con esperanza. Había visto de cerca que la transformación era real, nacida del dolor enfrentado y no del poder. Ana conservó su empleo, pero algo esencial había cambiado. Su postura era distinta. Su silencio ya no era sumiso.
Los compañeros la miraban con respeto nuevo. Ella seguía siendo humilde, pero ya no invisible. En casa, Mateo dormía mejor, sin despertares bruscos ni dibujos cargados de tristeza. Sus nuevos trazos eran más ligeros, llenos de colores abiertos. Ana los observaba y sentía una paz tímida, como quien empieza a creer que el esfuerzo puede dar frutos. La humillación se había transformado en una reparación moral profunda. Victoria había aprendido a mirar a los demás sin proyectar su herida, y Ana había recuperado algo que no sabía que había perdido, la certeza de su valor. Dos caminos distintos, unidos por la verdad inesperada de un niño. El dolor no desapareció, pero dejó de mandar. En ese equilibrio frágil y humano, ambas siguieron adelante, con el alma un poco más liviana y el futuro, por fin, respirable. Aquel día dejó una marca invisible en todos los que estuvieron presentes. No fue el escándalo lo que permaneció, sino la sensación incómoda de haber sido testigos de algo profundamente humano. La historia no trató de poder ni de dinero, sino de cómo el dolor no resuelto puede deformar la mirada y volver cruel a quien solo está herido. La humillación pública mostró su verdadero rostro cuando la verdad apareció sin gritar, sostenida por la voz más pequeña del lugar. Ahí, muchos comprendieron que juzgar sin conocer es también una forma de violencia silenciosa. Ana aprendió que su voz siempre había importado, incluso cuando el mundo la obligó a callar. No necesitó alzarla para demostrarlo, bastó mantenerse fiel a su dignidad aun en medio del miedo. Su fortaleza no estuvo en enfrentar con rabia, sino en resistir sin perder la humanidad. En esa resistencia callada había una enseñanza profunda. La verdadera valentía no siempre se ve, pero transforma todo lo que toca. Ana ya no caminó encorvada por la culpa ajena, sino ergida por su propia historia. Victoria entendió, quizá demasiado tarde, que el dolor negado se convierte en condena. Al enfrentar su trauma, perdió el control que tanto defendía. Pero ganó algo más valioso, la posibilidad de reparar. Reconocer su error no borró el pasado, pero le devolvió el futuro. Aprendió que la autoridad sin empatía destruye, y que el perdón comienza cuando se deja de buscar culpables afuera. Su caída no fue una derrota, sino un acto necesario para volver a sentir. Y Mateo, con su inocencia intacta, recordó al mundo una verdad esencial. A veces, la sabiduría no grita ni exige, simplemente muestra. Cuando la verdad nace del corazón de un niño, no hay orgullo capaz de resistirla, porque las voces pequeñas, cuando son sinceras, tienen la fuerza de detener el odio y abrir caminos donde solo había muros.